A ver, pensemos en esto por un momento. En nuestro día a día, todos, absolutamente todos, confiamos en algún tipo de autoridad. A veces ni nos damos cuenta, pero es una realidad. Cuando nos enfrentamos a un problema que no podemos resolver, ¿qué hacemos? Pues buscamos a alguien que sepa más que nosotros. Es simple. Si se te descompone el auto, vas con una autoridad en mecánica. Si tienes un problema de salud, buscas una autoridad en medicina. Mires donde mires, en casi cualquier aspecto de la vida, si queremos actuar con un mínimo de sabiduría, encontramos un experto y seguimos su consejo. Pero, ¿qué pasa cuando la pregunta es sobre la fe? En la teología cristiana, este es el tema central. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A primera vista, la pregunta parece sencilla, ¿no? Pero a lo largo de los siglos, los cristianos han descubierto que este asunto de la autoridad es mucho más complejo de lo que parece. Así que vamos a desglosarlo. Para entender la perspectiva protestante sobre esto, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a la Edad Media. En esa época, la Biblia era vista, digamos, como un cofre de un tesoro divino. En teoría, claro, contenía toda la verdad de Dios, era la máxima autoridad. Pero en la práctica, ese cofre estaba cerradísimo, con candado y todo. Había básicamente 3 cerraduras que mantenían este cofre sellado. La primera era la idea de la inspiración. Se veía como un acto tan pero tan divino que los autores humanos eran casi irrelevantes, como si fueran simples secretarios. La segunda cerradura era el significado. Se creía que cada texto escondía múltiples capas de sentido, ¿no? Haciendo de la interpretación un arte casi místico. Y tercero, como consecuencia de lo anterior, la oscuridad. La Biblia se consideraba un libro demasiado confuso para que una persona común lo entendiera sin un experto que se lo tradujera. El método de interpretación más famoso de la época se llamaba la cuadriga. Y con este método, el sentido literal, o sea, lo que el autor originalmente quiso decir, era solo el punto de partida, y muchas veces era el menos importante. Los teólogos se enfocaban en buscar significados más profundos, el alegórico para encontrar doctrinas, el moral para guiar la conducta y el anagógico que apuntaba al futuro. Imagínense el laberinto que era interpretar un texto así. Y este es el punto clave de todo. En teoría, la Biblia era la autoridad suprema, sin duda. Pero en la práctica, como se la veía como un libro cerrado y oscuro, la autoridad real, ¿quién la tenía? La Iglesia. Ella era la única con la llave para interpretar todos esos supuestos significados ocultos. Y ojo, que esta mentalidad medieval todavía resuena hoy en día. Miren esta cita de un encuentro no hace mucho. Se le ofreció una Biblia a un joven y su respuesta fue esa. La idea de que una persona común y corriente pudiera leer y entender la palabra de Dios por sí misma era, y para algunos todavía es, algo impensable. El cofre seguía cerrado. Y entonces llegó la Reforma Protestante. Si la Iglesia medieval había cerrado con candado el cofre de las Escrituras, los reformadores se propusieron una misión: encontrar y repartir la clave para abrirlo de una vez por todas. El enfoque de los reformadores fue una respuesta directa a esas 3 cerraduras. Primero, frente a esa inspiración divina tan lejana, propusieron una inspiración orgánica. Claro que la Biblia es palabra de Dios, pero fue entregada a través de autores humanos reales, con sus estilos, sus contextos, y eso es clave para entenderla. Segundo, frente a los miles de significados ocultos, insistieron en que cada pasaje tiene un significado principal, el que el autor humano quería comunicar. Y tercero, frente a la supuesta oscuridad, afirmaron la claridad de la Escritura. Argumentaron que las verdades esenciales para la fe son lo suficientemente claras para que cualquiera las pueda comprender. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más famosos y más malinterpretados de la Reforma: sola Escritura. Mucha gente hoy cree que significa solo la Biblia y nada más. Pero lo que los reformadores realmente querían decir es que la Biblia es la autoridad suprema, la que no se puede cuestionar. No es la única guía que existe, pero sí es el juez final sobre todas las demás guías, como la tradición, los credos y los concilios. La Confesión de Westminster lo resume de una forma brillante. Dice que las opiniones de escritores antiguos, los decretos de los concilios, las doctrinas, todo, absolutamente todo, debe ser evaluado por este juez supremo, el Espíritu Santo hablando en las Escrituras. Esta idea le devolvió el poder y la autoridad al texto mismo. Ahora, abrir el cofre no resolvió todos los problemas. Para nada.
De hecho, creó un nuevo conjunto de debates que, bueno, continúan hasta hoy. ¿Cómo se maneja la autoridad ahora que, en teoría, todos tenemos acceso a la clave? Hoy en día, el debate sobre la autoridad a menudo se va a dos extremos. Por un lado, está el tradicionalismo, que corre el riesgo de convertir las tradiciones históricas en algo casi infalible. Pregunta primero qué dicen las confesiones en lugar de qué dice la Biblia. Y por el otro lado, tenemos el biblicismo, que básicamente ignora 2000 años de sabiduría de la Iglesia, creando un vacío histórico donde cada quien empieza de cero, solito con su Biblia. La postura equilibrada de la Reforma, como la expresó Calvino, es ver la tradición como un juicio provisional. ¿Qué significa eso? Significa que se debe aceptar la sabiduría acumulada de la Iglesia con respeto, como un punto de partida, hasta que un estudio muy cuidadoso de las Escrituras demuestre que en algo se equivocaron. Es un equilibrio delicado entre la humildad y la fidelidad a la Biblia. El debate sobre la inspiración también ha generado sus propios extremos. Por un lado, la inspiración romántica, que ve la Biblia como una gran obra literaria, sí, muy inspiradora, como Shakespeare, pero llena de errores humanos. Y en el otro extremo, la inspiración mecánica, que sugiere que Dios dictó cada palabra y los autores humanos fueron simplemente taquígrafos pasivos. Y de nuevo, la visión reformada clásica nos ofrece un camino intermedio, la inspiración orgánica. Dios supervisó todo el proceso para que el resultado final fuera su palabra infalible, pero lo hizo a través de las personalidades, los estilos, las investigaciones y los contextos culturales de los autores humanos. La Biblia es, a la vez, y esto es lo increíble, plenamente divina y plenamente humana. Entonces, con todos estos debates sobre la tradición y la inspiración, ¿cómo navegamos el tema de la autoridad hoy? La respuesta se encuentra en un principio fundamental, que resume el espíritu mismo de la Reforma. Semper reformanda. En latín significa siempre reformándose. Y esto no es una invitación a cambiar por cambiar, para nada. Es un llamado a la humildad constante. Significa que la Iglesia, en cada generación, debe tomar sus creencias, sus tradiciones, sus confesiones y volver a ponerlas bajo la luz de las Escrituras, siempre dispuesta a ser corregida y refinada. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la Biblia es la autoridad suprema, ¿la tarea es llegar a una teología final, cerrada e inamovible? ¿O se trata más bien de comprometerse a este proceso continuo de escuchar la Escritura y estar siempre dispuestos a reformarnos? La respuesta que demos define no solo lo que creemos, sino cómo lo creemos.